Continuamos con la segunda parte de la explicación titulada Generalidades del impuesto sobre el valor agregado a cargo del señor Renato Pacheco Bejarano, funcionario de la Dirección de Servicio al Contribuyente de la Dirección General de Tributación. Continuando con el tema que nos compete en el tema de los créditos fiscales y que vimos en la diapositiva anterior, es sumamente importante y disculpen que les recuerde tanto lo que es el tema de los créditos fiscales, porque muchas veces los contribuyentes creen que todo aquello que adquieren como bienes y servicios se lo pueden acreditar como del IVA pagado como un crédito fiscal. Y esto hay que dejarlo muy claro. Aquí solamente aquellos créditos o aquel IVA que yo pagué y que los insumos o servicios que yo haya adquirido para mi actividad económica son los que yo me puedo aplicar. Que yo haya ido, por ejemplo, a la playa, y sí, consumí bienes y servicios y que estos están grabados con el IVA y tuve que pagar el IVA y le voy y cuando vaya a hacer mi declaración del IVA de mi actividad económica, que se va a estar dando cuenta el fisco y le voy a incluir ahí y ese IVA pagado. No, hay que tener mucho cuidado. Entonces, todo aquello que yo produzca y que vaya a consumir bienes y servicios y yo no esté exento y tenga que pagar ese IVA y que ese IVA está relacionado con mi actividad económica, yo lo puedo aplicar como un crédito fiscal. Entonces, este tema de los créditos fiscales es sumamente importante. Entonces, aquí como requisito de este crédito, tenemos que tener mucho en consideración el tema de la prescripción, ¿verdad? Que quienes hayan iniciado también actividades sujetas al IVA pueden cuando van cancelando ese IVA, lo pueden ir guardando y en el momento en que está en el proceso de preoperativo, se pueden aplicar, digamos, este crédito fiscal. Sí, como les digo, tomar en consideración el tema de la prescripción, que en la actualidad este periodo es de 4 años. Requisitos formales del crédito fiscal, ok, vamos otra vez a lo mismo, tiene que estar este crédito documentado, o sea, no es un crédito inventado, sino que yo tengo comprobantes electrónicos, tengo tal vez órdenes de compra, tengo, digamos, contratos. Todos estos documentos van a ser requisitos necesarios para poder yo acreditarme, pero el documento madre o el documento de suma importancia aquí es, digamos, esa facturación o esos comprobantes electrónicos en el cual aparece, digamos, la adquisición de ese bien o ese servicio que está estrechamente relacionado con la actividad económica que yo realizo. En el caso, por ejemplo, de las importaciones, como les digo, el DUA es otro requisito formal o documento que nosotros tenemos que tener en nuestra contabilidad por cualquier situación, porque esto nos va a servir de respaldo. ¿Qué más podemos hablar de este tema? Ok, entonces, igualmente este tema tiene sus respectivas limitaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, aquellas compras, sean compras locales o importadas, en las cuales no están estrechamente relacionadas con mi actividad económica, yo no me lo puedo aplicar. Entonces, todo aquello que no esté registrado en la cuenta, digamos, en la contabilidad, en las transacciones o en el vivir de la empresa, yo no me lo puedo aplicar como un crédito fiscal. Entonces, tiene que estar registrado y por eso lo dice ahí, ¿verdad? No se entenderán por vinculadas aquellos bienes y derechos que no figuren en la contabilidad o en los registros oficiales de la actividad y aquellos bienes y derechos que no se integren al patrimonio de la actividad económica que yo estoy desarrollando en ese momento. ¿Qué más podemos hablar de este tema digamos, de los créditos? No procederá el crédito en cuantía superior al que legalmente corresponde o si ocurre antes del hecho generador. En el ejemplo, por ejemplo, si yo realizo compras como por ejemplo joyas, piedras preciosas, alimentación, espectáculos, traslados a hotelería, vehículos sin clasificación. Esto me refiero ahora a ese ejemplo de que yo fui a la playa, gasté en un hotel, alquilé un vehículo, compré unas sandalias, me fui a comer a un restaurante. Entonces, en todos esos lugares
al no estar yo exento, ellos me tuvieron que haber cobrado el IVA. Entonces, en el momento en que yo voy a hacer el cierre de, digamos, el cierre del IVA de ese mes de mi actividad económica, que yo proceda a incluir todos esos gastos para poder aplicarme esos créditos fiscales. Eso no va, entonces, dejar claro nuevamente, va de que son todos aquellos créditos en la adquisición de bienes y servicios que yo haya adquirido y que están estrechamente relacionados con la actividad económica. Entonces, como regla general, el impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios utilizados en la realización de operaciones sujetas y no exentas al impuesto tienen que estar estrechamente relacionados con mi actividad económica, sea esta la venta de un bien o la prestación de un servicio. Entonces, también tendrán derecho al crédito fiscal aquellos que hayan realizado operaciones con instituciones del Estado en el tema, digamos, de la inmunidad fiscal y en la realización de operaciones exentas por exportaciones. Veamos este ejemplo. Dice, bueno, viene el débito fiscal, ¿verdad? Que ya aclaramos lo que tiene que ver con el débito fiscal, ¿verdad? Entonces tenemos la base imponible de ese bien o ese producto aplicado o multiplicado por la tarifa de impuesto, eso me va a dar el débito fiscal. Entonces, supongamos que yo produzco zapatos y esos zapatos, la venta está grabada con una tarifa del 13%. O sea, el 100% de mis ventas están grabadas con una tarifa del 13%. Entonces, si yo este mes vendo 10 millones de colones, esos 10 millones de colones van a ser la base imponible aplicado por, digamos, aplicado por la tarifa, que es el 13%, sería 1.300.000. O sea, yo al fisco le debería entregar en el momento en que yo elaboro o confecciono mi declaración del IVA de este mes, debería entregarle ese 1.300.000 al fisco. Pero como yo produzco y mi actividad económica es la producción y venta de zapatos, en el momento en que yo produje los zapatos tuve que comprar insumos y servicios. Los insumos y los servicios que yo compré no estaban grabados con el IVA, no estoy exento. Entonces, esos IVAs que yo pagué para la producción de esos zapatos, yo me lo puedo aplicar como un crédito fiscal. Entonces, en el ejemplo, es muy representativo, como se ve ahí, ¿verdad? Que lo que le toca entregar al fisco como débito fiscal es 1.300.000, me aplico como crédito fiscal 910.000 y esto me da una diferencia de impuesto a pagar de 390.000 colones. ¿Qué pasa, por ejemplo, que los créditos fiscales fueran superiores y puede ocurrir a mi débito fiscal? Esto podría generarme un saldo a favor que yo le puedo pedir a la administración tributaria que me lo devuelva o lo puedo aplicar para futuras compensaciones o futuros pagos de impuestos. Ok, ¿qué pasa en el caso de que yo, igualmente, puede ser que yo venda de mi producción un 50% grabado y un 50% a ciertas instituciones no sujetas al pago del impuesto y que igualmente yo le estoy haciendo ventas al Estado? Entonces, en este caso pasa lo mismo, un débito fiscal de 1.300.000. Tenemos un crédito fiscal en la adquisición de bienes y servicios en los cuales yo estoy absorbiendo el IVA y al final le termino pagando al fisco esa diferencia de impuesto. ¿Qué pasa en el caso cuando todas mis ventas son exentas? O sea, que yo produzco zapatos, esos zapatos digamos que son ortopédicos y le vendo la producción en su totalidad a la Caja Costarricense de Seguro Social, que ellos están no sujetos al pago del impuesto. Entonces, mis ventas son un 100%. Entonces, el débito que yo le debería entregar al fisco es 0 colones. ¿Por qué? Porque ahí yo le vendí todo a la caja y la caja está no sujeta. Entonces, la caja no me va a pagar a mí el IVA. Entonces, yo no le voy a entregar nada al IVA. Si yo produje esos zapatos con insumos y servicios que están grabados con el IVA y a mí sí me los cobraron porque yo no estoy exento, esos 910.000 colones, como se ve en la diapositiva, me podría quedar como, digamos, como un crédito fiscal. Ok, otro tema sumamente importante en el tema del impuesto sobre el valor agregado y digamos que una modificación y un tema que tenemos que conocer es el tema de lo que es la proporcionalidad y la prorrata del impuesto sobre el valor agregado. ¿Qué es esto y cómo se come? Que es sumamente importante. Ok,
La proporcionalidad y la prorrata se da en el tema del IVA, porque en nuestro país, y como yo se los acabo de explicar en las tarifas, nosotros manejamos una tarifa plena del 13% y manejamos tarifas reducidas del 4, del 2, del 1 y del 0,5%. Entonces, ¿qué tiene que ver con esta proporción? Entonces, si yo vendo productos o vendo bienes y servicios que están grabados a una tarifa del 13% y yo compro al 13%, ahí no voy a tener ningún problema porque yo vendo al 13%, consumo o adquiero al 13%, entonces yo me puedo aplicar el 13%, digamos, como crédito fiscal, ahí no habría ningún problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo vendo al 13% y compré, digamos, bienes y servicios que estuviesen grabados con una tarifa reducida? Yo solamente me podría aplicar de forma proporcional la tarifa que yo pagué de impuesto, que eso vendría a ser lo que es el crédito. Entonces, este tema de la proporcionalidad lo debemos usar entonces cuando vendemos con diferentes tarifas y no tenemos identificados los insumos. Aquí, de alguna forma, vamos a sacar primero la proporcionalidad para ver cuánto de las diferentes tarifas que nosotros vendemos, lo aplicamos, digamos, a eso. En este caso, como les digo, tenemos la tarifa del 13%, que digamos, puede ser en la venta o en la adquisición de bienes, e igualmente cuando nosotros vendemos a diferentes tarifas. Entonces, ¿en qué momento es cuando yo tengo que aplicar la proporcionalidad y la prorrata? En el momento en que yo tengo ventas de bienes y servicios en la cual hay, digamos, tarifas diferenciadas. Veamos este ejemplo para que nos quede un poquito más claro lo que tiene que ver con el tema de la proporcionalidad. Tenemos la empresa se llama lo que es Óptica Buenavista. Ella vende o brinda servicios de óptica y vende prótesis oculares, lentes de contacto, soluciones salinas, líquidos para limpieza de anteojos y aros. Sus ventas son con tarifas al 13% y con tarifas reducidas. Entonces, al lado izquierdo de la diapositiva tenemos las ventas que ha realizado durante el mes la empresa Óptica. Tiene ventas al 13 por 1.500.000, que serían 195 colones de IVA cobrado. Tiene ventas al 4% de 2 millones de colones. Esto nos genera un IVA de 80. Tenemos ventas al 2% por 1.500.000, que eso nos deja 30. Y también le hemos hecho ventas al sector, digamos, o ventas exentas por 2 millones de colones, y al estar exentas no cobramos el impuesto. Entonces, las ventas del mes fueron por 7 millones y el IVA que yo debería tener en mi contabilidad o en mi caja y que le tengo que entregar al fisco serían 305.000 colones. Ahora vengo con la parte de los créditos. Entonces, realicé compras al 13%. Como yo produzco, digamos que soluciones salinas y líquidos para limpieza de anteojos, y para producir esa solución y esos líquidos yo tengo que comprar insumos. Entonces, esos insumos puede ser que los haya comprado al 13% porque están catalogados con una tarifa del 13%, o puede ser que haya comprado lo que son al 4% o al 2%. Entonces, como se ve en el recuadro que está a la derecha, tenemos compras al 13% por 3.500.000, que eso me genera un IVA que yo pagué por 455.000 colones. Tengo compras al 4% por 4 millones de colones, que son 160.000 colones. Y tengo compras al 2% por 3.500.000, que son 70.000, o me da derecho a 70.000 colones de crédito. Al final, las compras que yo realicé para este mes fueron 11 millones, que me darían, entre comillas, si lo queremos ver así, un crédito fiscal de 685.000 colones. Si lo viéramos en esta diapositiva, yo le debería entregar a través del fisco los 305.000 colones. O sea, eso yo lo recaudé y se lo debería entregar al fisco a través de una declaración. En el momento en que yo voy a acreditarme, digo yo, bueno, digamos que fueran el 13%, los 685, yo me podría aplicar los 685, pero como aquí estamos manejando tarifas diferenciadas, tenemos que aplicarnos lo que corresponde de esa tarifa diferenciada. Vamos a ver, continuar con el ejemplo. Entonces, lo primero, vamos a sacar la proporcionalidad. Y la proporcionalidad es sumar
todas las ventas. En este caso nos da 7 millones y después vamos dividiendo cada uno de esos montos entre los 7 millones para que me dé la proporción. Entonces, las ventas al 13% fueron de 1.500.000. Esto representa un 21.43% dentro de la proporcionalidad. Las ventas al 4, un 28.57. Las ventas al 2%, un 21.43, y las ventas exentas de ese gran total de 7 millones corresponden a un 28.57. Eso sumado me da el 100% de las ventas, que fueron de 7 millones. Ahora tengo que ir determinando cuánto de aquellos créditos fiscales yo me puedo aplicar porque las compras que realicé, las realicé con tarifas reducidas o con tarifas diferenciadas. Entonces, vamos a hacer el cálculo del prorrateo, o sea, cuánto de ese crédito fiscal me puedo aplicar realmente como un crédito fiscal. Entonces, vamos a hacer las operaciones al 13%, que de acuerdo a la diapositiva o al cuadro anterior, estas operaciones al 13% representaban un 21.43%. Entonces, al ser una tarifa plena en la venta, se puede aplicar todo el porcentaje del IVA pagado en las compras como crédito. Entonces, tenemos las compras al 13% fueron 3.500.000, multiplicadas por la proporcionalidad del 13%, que es 21.43, eso me da 750.000. Por el 13%, porque estamos calculando a una tarifa del 13%, eso quiere decir que me puedo aplicar como un crédito fiscal 97.506 colones con 50. Ahora vamos a las compras del 4. Hacemos lo mismo, las compras fueron por 4 millones, lo aplicamos al mismo porcentaje que es 21.43. Estos son 857.200 por la tarifa que es un 4%, me da pie a que yo me pueda aplicar 34.288 colones como crédito. Y ahí sucesivamente seguimos con la tarifa, con las compras del 2, que al final nos dan un derecho de 15.000 colones. Entonces, las operaciones al 13% me dan a mí ese crédito fiscal por 146.795.50 céntimos. Ok, ahora hacemos lo mismo con las tarifas al 4%. Entonces, al ser una tarifa reducida, se puede aplicar como máximo el 4%. No me puedo aplicar un 13% porque la tarifa que yo pagué, digamos, en las ventas es un 4%. Entonces, las compras al 13% fueron 3.500.000 por el 28.57%, me da 999.950. Esto por la tarifa del 4%, porque estamos en la tarifa del 4%, o sea, de esas compras que me hubieran dado el derecho al 13%, únicamente me van a dar derecho a un 4% porque estoy en la tarifa del 4%. Eso quiere decir que de esos 999.950 colones, me puedo aplicar como un crédito fiscal únicamente 39.998. Y el resto, que corresponde al 9%, iría al costo en la declaración del impuesto sobre la renta. Ahora hacemos lo mismo con las compras al 4%. Si estoy en el cálculo del 4% y hago compras al 4%, me puedo aplicar el 4%. Y esto corresponde a 45.712. Luego seguimos con las compras al 2%. Como es una compra reducida o diferenciada y que se encuentra por debajo del 4%, eso quiere decir que la totalidad del crédito yo me lo puedo aplicar como un crédito fiscal, y en este caso son 19.999. Al final, en operaciones al 4%, yo me puedo aplicar como un crédito fiscal únicamente 105.709 y al costo irían 89.995.50. Ahora pasaríamos a las operaciones al 2%. Igualmente, hacemos el mismo proceso. Las compras al 13% únicamente me van a dar opción a una tarifa del 2%. Entonces, de los 3.500.000 multiplicado por el 21.43, que era la proporcionalidad, me da 750.050. Esto por el 2% quiere decir que yo me puedo aplicar como un crédito fiscal 15.001 colones, y el restante 11%, que son 82.550,50, irían a la declaración de renta o al costo de la mercadería. Compras al 4%, igualmente hacemos el mismo proceso
Y por último, como estamos en las compras al 2% y estamos en operaciones en el prorrateo al 2%, me puedo aplicar igualmente únicamente un 2%, que corresponde a 15,001 colones. Al final, el crédito que me puedo aplicar yo dentro de las compras en operaciones al 2% corresponderán a 47,146 y el costo irían 99,649.50. Para poder verificar que realmente esto está, digamos, al dedillo, aunque no hay que hacerlo de esta forma, porque a nivel, digamos, existe una herramienta que está, digamos, en la página del ministerio, en la cual los contribuyentes pueden hacer esta proporcionalidad y lo de la prorrata y automáticamente se pueden aplicar el crédito, digamos, el porcentaje o el monto en la declaración del impuesto sobre el valor agregado. Entonces, como lo habíamos visto al principio y en cada uno de los desgloses de los diferentes cuadros, las operaciones al 13 me dieron un crédito fiscal de 146. En operaciones al 4%, 105,000 y en operaciones al 2%, 47,000. Esto quiere decir que de los 685,000 colones que yo me podía aplicar como crédito fiscal, únicamente me voy a poder aplicar 299,650 colones. Y ustedes podrían decir, pero el crédito que me daba a mí era 685 y solamente me puedo aplicar 299 porque estamos hablando de tarifas reducidas y el resto que iría el costo serían, digamos, los 385. Yo sumando los 299 más el detalle de los costos por tarifa, que son 385, me da los 685,000 colones, que son el crédito fiscal. Bueno, continuando con el tema de los créditos, y tal vez ustedes se preguntan que para qué darle tanto énfasis a esto, pero es mucho de lo que preguntan los contribuyentes y las personas en forma general con el tema de los créditos. O sea, que en el IVA yo me puedo aplicar créditos. Sí, efectivamente, ustedes se pueden aplicar créditos de aquello que ustedes hayan adquirido como bienes y servicios y que estos, como les dije, tienen que estar estrechamente relacionados o, digamos, con la actividad económica que ustedes realizan. Entonces, lo que vimos, digamos, con anterioridad, que tiene que ver con la proporcionalidad y la prorrata, como les digo, a nivel de Hacienda existe una herramienta que ustedes meten la información, les genera esa información y esa información, el resultado que obtienen es lo que ustedes aplican en sus respectivas declaraciones. Entonces, la proporcionalidad se realiza al inicio del periodo y se calcula con base en las ventas del periodo anterior. ¿A qué se refiere esto? Que yo durante todo el año, yo me aplico, digamos, esa proporcionalidad y esta proporcionalidad yo la calculo con el semestre tras anterior de lo que tiene que ver con el impuesto sobre el valor agregado. Igualmente, los porcentajes establecidos se aplican a las compras mensuales, incluyendo el mes de diciembre. Y al final del periodo se verifican los porcentajes y de ser necesario se deben realizar los respectivos ajustes. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento tal vez yo hice mal el cálculo o lo hice bien y en el momento en que tal vez yo vaya a presentar ya la declaración final de diciembre, en la cual podríamos decir que estamos cerrando el cierre fiscal, no del IVA, porque el IVA es un cierre mensual, al final podría generarnos alguna diferencia que nosotros lo que hacemos es ajustar la declaración de diciembre. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la proporción provisional, esta iría comprendida del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre y se calculará considerando las operaciones de las ventas realizadas entre el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. Y en el caso de la proporción definitiva, esta para el 2023 iría igualmente del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023 y se realizan los ajustes correspondientes, esto de forma proporcional provisional para el periodo 2024. Otros datos importantes o antecedentes o información que nosotros tenemos que tener clara es la liquidación y el pago del IVA. ¿Se acuerdan que al principio, cuando yo les hablé a ustedes de lo que era, ¿cómo se llama? Los deberes formales. Uno de los deberes formales era que el contribuyente tiene que declarar y liquidar el pago del IVA a través de una declaración. Esta declaración se llama
el formulario es el D104-2, que es declaración del impuesto sobre el valor agregado. Es una declaración mensual porque este impuesto tiene su presentación o su plazo de presentación de forma mensual. Entonces, vence el mes y los contribuyentes tienen 15 días naturales para hacer la presentación de la respectiva declaración y hacer el respectivo pago. Si en un mes ustedes no tuvieron actividades económicas, es rotundamente obligatorio en que esta declaración tiene que ser presentada aunque sea en cero. O sea, en el cual yo no generé ninguna, no desarrollé mi actividad económica durante ese mes, pero Hacienda tiene que estar informado. Entonces, las declaraciones deben presentarse y cancelarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la conclusión del respectivo mes. Y la no presentación de las declaraciones, como se dijo al principio, estas tienen una sanción por la no presentación que corresponde al artículo 79 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ok, otro concepto que tenemos que tener claros dentro de lo que es el impuesto sobre el valor agregado es los pagos a cuenta. ¿Qué es un pago a cuenta? Bueno, muchas de las ventas que yo pueda realizar en mi actividad económica, tal vez no las realizo a contado, sino que las realizo a través del pago a través de una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Para eso yo utilizo el datáfono. Cuando ya me van a pagar, yo paso digamos, la tarjeta. Esto me va a generar un voucher y el voucher es ese documento que yo tengo que llevar a una administradora de tarjetas para que ellos me hagan la devolución de ese dinero. Hasta ahí estamos bien. Entonces, quienes procesan los pagos de tarjetas de crédito serán agentes de retención cuando pongan a disposición los ingresos provenientes de las ventas realizadas por medio de tarjetas. Entonces, cuando yo voy a la administradora de tarjetas con un fardo, con un fardo de, digamos, de etiquetes o de voucher para que esa administradora me devuelva ese dinero, en el momento en que yo voy a hacerme presente y me van a hacer la devolución de ese dinero o a depositármelo en la respectiva cuenta, esa administradora me va a aplicar una retención que es una retención obligatoria y que está establecida en la ley. Entonces, esta retención podría ir desde un 1% hasta un 6% y se aplica sobre el precio neto de la venta. Un ejemplo aquí podría ser el que, supongamos que yo vendo camisas, esta camisa vale 10,000 colones, entonces la persona que adquiere este bien o este servicio o específicamente esta camisa me va a pagar a mí con tarjeta. Entonces yo le entrego, nace el hecho generador, ¿verdad? Le entrego la camisa, le entrego el comprobante electrónico o la factura electrónica y él, aparte de eso, yo le genero el voucher, él lo firma o no lo firma en este caso. Y yo cuando al final del mes, yo todos esos vouchers o todos esos documentos que yo tengo para hacerlos efectivos ante la administradora de tarjetas que en ese momento está brindando, digamos, el crédito de alguna forma, en el momento en que yo voy, yo le digo a ellos que, bueno, que vengo a hacer efectivo esos vouchers. Entonces, digamos que sea una suma de 10,000 colones. Entonces, la administradora de tarjetas por ley está establecido de que me tiene que aplicar una retención y esta retención está establecida, digamos, igualmente, tanto en la ley como en el reglamento del impuesto sobre el valor agregado y cuál va a ser el porcentaje de acuerdo a la información que ha mandado la administración tributaria a través de un listado para que le indique a la administradora de las tarjetas qué porcentaje me tiene que aplicar a mí. Entonces, si en la lista viene Renato Pacheco y la administradora verifica la tarifa de, digamos, el porcentaje para aplicar y que sea un 1% y yo llevo voucher por 10,000, estos 10,000 colones por el 1% serían, perdón, de los 10,000 colones, el 1% serían 100 colones. Entonces, al final, la administradora me devolvería a mí 9,900 y quedaría esa confusión para muchas personas de esos 100 colones sobre la retención que me aplicó la administradora. Entonces, la administradora le entrega al fisco esos 100 colones, ¿verdad? Porque ella está sirviendo como medio de retención o medio de percepción. Y cuando yo voy a aplicar o cuando voy a declarar el impuesto sobre el valor agregado de ese mes, yo me puedo aplicar como un pago a cuenta esos 100 colones que me retuvo el administrador de tarjetas. Ok,
Vean esta diapositiva y esta diapositiva de alguna forma nos habla sobre la devolución del impuesto. ¿Cómo la devolución del impuesto? ¿Me van a devolver impuestos sobre el valor agregado? ¿Se acuerdan que cuando vimos las tarifas, dijimos una tarifa del 4% para lo que son servicios de salud privados y servicios de veterinaria? Entonces, aparte de eso, el fisco, la ley nos está dando a nosotros un beneficio de que por esos dos servicios nos van a cobrar una tarifa diferenciada del 4%. Pero igualmente la ley me permite de que ese 4% me lo devuelvan de forma simultánea, lo podemos decir, en el momento en que me facturan y que yo esté pagando con una tarjeta de crédito o con una tarjeta de débito. Esto se conoce como el reembolso a consumidores finales en servicios de salud privada y servicios en medicina veterinaria. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí tenemos un comprobante electrónico por un servicio de salud que se pagó con tarjeta. Entonces, la persona que adquiere este servicio está contratando los servicios de un servicio de abdomen completo que tiene un costo de 45,000 colones. Este servicio, al ser un servicio de salud privado, está grabado con una tarifa del 4%. Como se ve ahí, entonces al final el contribuyente termina pagando 45,000 más los 1,800 que corresponden al 4%. Como yo le voy a pagar con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, como se muestra en este comprobante electrónico, la persona está realizando el pago de acuerdo a una tarjeta. El galeno o el profesional en salud me va a devolver de forma simultánea ese 4%. O sea que la factura sale reflejada, digamos, con la generación del 4% y con la evolución del 4%. A nivel, digamos, del voucher, debería salir al total solamente de lo que era el monto del servicio por los 45,000 colones. Y en el momento en que este contribuyente se va a hacer la declaración del IVA y que el sistema le va a calcular el IVA, existe una casilla en específico que se pone o se puede aplicar el crédito, digamos, por la devolución del impuesto sobre el valor agregado. Con este tema se mide mucho lo que tiene que ver con el concepto de trazabilidad en el impuesto sobre el valor agregado. Igualmente, las compras por servicios internacionales, vean, muchos de nosotros adquiere servicios internacionales que son prestados en el exterior, pero que son consumidos aquí en Costa Rica. Digamos, veamos Netflix. Netflix es, digamos, una plataforma que está fuera de Costa Rica, que es un servicio prestado fuera de Costa Rica y que lo que los consumimos somos costarricenses. Entonces, en el momento en que yo lo consumo, están haciendo el hecho generador y en el momento en que yo voy a pagar ese servicio, igualmente están haciendo el hecho generador y se realiza el pago y por consiguiente el cobro del 13% por esos servicios internacionales. Ok, tal vez la parte fea de todo impuesto, digamos, muchas veces podríamos pensar que es el pago, pero también podría ser el tema sancionatorio. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se acuerdan que también cuando yo les dije a ustedes o les mencioné la estructura del impuesto sobre el valor agregado, hablé una parte de las adiciones a la ley? Y una adición a la ley fue la creación o, digamos, la incorporación de este artículo 85 bis al Código de Normas y Procedimientos Tributarios que tiene incidencia en todos los impuestos y específicamente en lo que tiene que ver con el impuesto sobre el valor agregado. Entonces, este artículo 85 dice lo siguiente, dice, constituye infracción administrativa negarse a aceptar como medio de pago alternativo las tarjetas de crédito o débito u otros mecanismos de pago electrónicos o no garantizados por una institución financiera. Entonces, si yo no acepto como medio de pago alternativo algún tipo de tarjeta de crédito o tarjeta de débito, esta persona puede ser sancionada con un salario base de acuerdo al artículo 85 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ok, yo les he hablado de varios conceptos, varios ejemplos y para mí, que yo soy muy visual, me es más factible, digamos, aprender a través de un esquema.
Entonces, para sintetizar y para ir concluyendo con el tema del impuesto sobre el valor agregado, en el cual yo les hablé a ustedes de quién eran contribuyentes, características, base imponible, las tarifas, el tema de los créditos, esto lo vamos a condensar en este esquema que se encuentra en esta infografía. Entonces, vean que esta infografía se llama valor agregado en la confección de una prenda. Tenemos 5 sujetos: al importador, al industrial, al distribuidor, a la tienda y al consumidor final. Cada uno de ellos, si no está exento, tiene que pagar el IVA. Entonces, y al final, el consumidor final sobre el cual va a recaer el consumo es el que va a pagar o terminando pagando el IVA. En el caso del importador, en el caso del industrial o del distribuidor o de la tienda, ellos tienen el derecho a que se pueden aplicar el crédito fiscal, no así el consumidor final, porque ya es consumidor final y sobre él recae el pago del IVA por el consumo del bien o del servicio que él está necesitando en este momento. Entonces, vamos a imaginarnos que antes del importador tenemos a la aduana. Entonces, este importador mandó a traer digamos, a otro país, digamos, una gran cantidad de hilos. Esos hilos entran a aduanas a través de la declaración única aduanera cobra el impuesto sobre el valor agregado al importador. Cuando viene el importador y ya procesa esos hilos en textiles, dice, hey, yo ya le agregué valor, ya no son hilos, ahora son textiles, eso tiene un proceso, tiene un costo, tiene una utilidad, entonces ahora dice, yo voy a vender estos textiles en 100 colones. El que me quiera comprar estos textiles tendrá que pagar los 100 colones más el 13%, terminaría pagando 113. Si está exento, me muestra que él está exento y paga solamente los 100 colones. Pero en este caso, ninguno está exento. Bueno, ahora venimos al industrial. El industrial compra esos textiles para producirlos en prendas. Entonces, él los compró en 100, pero él le va a agregar valor, le va a agregar 20 colones más, que ahí vienen costos, viene, digamos, distribución, viene ¿cómo se llama? Y la ganancia, sumamente importante. ¿Va? Entonces ahora el producto o esa prenda vale 120 colones. Él está agregando 20 colones de valor. Ahora, toda aquella persona que quiera comprarme estas prendas tendrá que pagar los 120 colones que van a ser la base imponible por la tarifa de impuesto. Entonces ahora, si el distribuidor, que es el siguiente en esta cadena, quiere comprar esas prendas, él termina pagando 136 colones, 120 más el 13%. Ahora venimos al distribuidor. El distribuidor compra a 136, pero él dice, no, el valor fueron 120, pero yo le voy a agregar 40 colones. Ahora la prenda vale 160. El que me lo quiera comprar, me tendrá que pagar los 160 colones más el 13%. Y aquí terminaría pagando 181. Cuando llega a la tienda, que es la persona, podemos decir que está entre el distribuidor y el consumidor y todos estos personajes o todos estos sujetos dentro de este proceso, llega a la tienda y adquiere esas prendas que se las vendió el distribuidor y las compró en 160 colones, más 40 colones de valor que le está agregando la tienda, ahora la prenda vale 200. Entonces ahora cualquier consumidor o cualquier persona que quiera adquirir esta prenda, terminará pagando los 200 colones más el 13%, o sea, terminará pagando 226. Como se ve en el consumidor final es sobre el cual va a recaer el pago del IVA, que serían los 226 colones. Vean que el primer reglón estamos viendo cómo se maneja el cobro del impuesto sobre el valor agregado. Y ahora viene en la parte inferior lo que tiene que ver con aquella característica y que me va a dar a mí razón y me va a dar a mí la potestad de que yo me pueda aplicar el crédito fiscal por todo aquello adquirido dentro o adquirido como dentro del proceso habitual, digamos, de mi actividad económica. Entonces, vamos otra vez con el importador. El importador vendió, digamos, el importador vendió y cobró 13 colones del industrial por lo que le vendió al industrial. Si el importador es un buen contribuyente, es un buen ciudadano, esos 13 colones se los va a entregar el importador al fisco.
y podemos decir que ya esos 13 colones ya están en el fisco. Ahora viene el industrial y dice, yo vendí al distribuidor cierta cantidad y le cobré el IVA y fueron 16 colones. Entonces, si el industrial es buen ciudadano y todo responsable, esos 16 colones se los debería entregar al fisco. Pero cuando él compró los textiles, le pagó 13 colones al industrial, al importador, perdón, el importador le cobró 13 colones. Entonces, si yo le tengo que entregar al fisco 16 del distribuidor y tengo 13 colones de pagados al importador, esos 13 colones que yo compré materia prima para hacer esos vestidos o esas camisas, al final yo me puedo aplicar 13 colones. Entonces, si le tenía que entregar al fisco un débito fiscal por 16 y le estoy entregando y tengo un crédito por 13, al final le termino pagando o entregando al fisco únicamente 3 colones. Y así pasa con cada una de las personas que se encuentran dentro de este proceso. Entonces llega el distribuidor, igualmente recaudó 21 colones de la tienda y tenía 16 de créditos al comprarle al industrial. Entonces a 21 le quitamos 16, serían 5 colones. Luego viene la tienda y la tienda le cobró al consumidor final 26 colones. O sea, el consumidor final terminó pagando 226. Si la tienda es responsable y percibió esos 26 colones y se los tiene que entregar al fisco, son esos 26 colones a través de la declaración del IVA y dentro del mes. Como él le había comprado al distribuidor y lo que le compró, él se lo puede aplicar, entonces a 26 colones le quito 21 colones de crédito, la tienda al final termina entregándole 5 colones al fisco. Y como se ve en el último cuadro, el IVA soportado por el consumidor final, al final van a ser, si lo queremos ver así, los 26 colones que pagó el IVA y que están determinados o desglosados en cada uno de estos sujetos que forman parte de esta infografía. Ok, para ir concluyendo, la declaración, como yo les dije a ustedes, es la declaración jurada del impuesto sobre el valor agregado, es el formulario D104. La misma se encuentra disponible en la página del Ministerio de Hacienda en www.hacienda.go.cr, específicamente en la Administración Tributaria Virtual ATV, en la cual los contribuyentes ingresan a través de este portal, incluyendo el número de identificación y una contraseña. Cuando entran al portal, se le van a mostrar algunos trámites y dentro de esos trámites existe una pestaña o opción que se llama declaraciones. Entonces, ahí buscamos dentro de esa opción la declaración que nosotros tenemos que presentar. Y en este caso sería la declaración del impuesto sobre el valor agregado. Procedemos a escoger el periodo y procedemos a llenar el formulario. Ok, de forma visual, este es el formulario del impuesto sobre el valor agregado. Como les dije, es la declaración jurada del impuesto sobre el valor agregado y es el formulario D104. Todos los formularios que se utilizan para los diferentes impuestos están conformados de apartados o están desglosados los formularios digamos, en partes. Entonces, esta declaración del impuesto sobre el valor agregado es la declaración, digo yo, que más larguita de confeccionar, ya que la primera parte digamos, corresponde al encabezado de la persona, del periodo y de la cédula que está haciendo la presentación de la declaración. El segundo apartado tiene que ver con las actividades económicas que esta persona realiza, que puede ser una o pueden ser varias. ¿Qué pasa cuando yo realizo varias actividades económicas? ¿Qué pasa con el formulario? Tengo que presentar cuántas actividades económicas tengo, tantas formularios del IVA. No, se presenta únicamente un formulario, solamente que cuando ustedes van a confeccionar el formulario, este formulario me va a dar a mi pie y se me va a desplegar las diferentes actividades económicas que yo tengo asignadas o que yo le informé al fisco y procedo a llenar cada uno de los apartados. Entonces, la primera parte es el encabezado del formulario. Viene el cuerpo del formulario, que lo primero son donde yo puedo visualizar la actividad o las actividades económicas que yo tengo. Luego viene
las ventas del periodo, donde yo voy a informarle al fisco a través de este apartado todas las ventas que yo realicé. Si realicé al 13%, al 2%, al 1%, al 0,5%. Aquí, en este apartado, es donde yo determino la base imponible y donde determino el impuesto a pagar, porque las ventas del periodo me van a dar el impuesto luego de aplicarle a la base imponible la tarifa de impuesto, el impuesto que tengo que pagarle o el débito fiscal que yo le tengo que entregar al fisco. Luego viene la parte de las compras del periodo, que son las que me van a reflejar el crédito fiscal de acuerdo a mi actividad económica y en la cual yo absorbí ese IVA. Y que yo tengo un crédito o que tengo un derecho a aplicarme esos IVAs soportados como un crédito fiscal dentro de las compras del periodo. Entonces, aquí le voy a reportar al fisco las compras que me van a venir a dar el derecho o al crédito fiscal. Luego viene la determinación del impuesto, donde ya luego de que determiné el impuesto que le toca entregar al fisco, determiné el crédito fiscal que me puedo aplicar, al débito fiscal le quito el crédito fiscal, me va a dar el impuesto a pagar, que es lo que se visualiza en este apartado de la determinación del impuesto. Entonces ahí vemos lo que tiene que ver con el impuesto generado por operaciones grabadas, el total de los créditos del periodo. Vean que en ese recuadro es donde la persona física o jurídica que desarrolla una actividad de servicios médicos privados o veterinarios es donde se aplica el crédito fiscal que él devolvió para que con esto, cuando él va a presentar su declaración, el sistema no le cobre impuesto. Bueno, después viene el saldo a favor, viene el impuesto a pagar, y viene, digamos, todo lo que tiene que ver con la determinación del impuesto. Cada uno de estos apartados, ustedes tienen que validarlo para que vaya guardando la información. Y cuando llegamos al final de la declaración, que es la liquidación de la deuda tributaria, aquí es donde yo me aplico cualquier otro crédito que yo pudiese tener, como por ejemplo, ¿se acuerdan que ahora estuvimos hablando sobre las retenciones a tarjetas o pagos a cuenta? Entonces, ese crédito que a mí o esa retención que me aplica la administradora de tarjetas por mis vouchers, en este apartado donde yo me lo puedo aplicar. Igualmente aquí viene donde yo me aplico el saldo o puedo solicitarle al fisco compensar con saldos a favor de periodos anteriores, en otros impuestos, perdón. Y para concluir, vamos a ver esta diapositiva en la cual el Ministerio de Hacienda o la Dirección General de Tributación, a través de los diferentes canales de información o de comunicación, nos pueden colaborar en, digamos, en alguna consulta o en alguna duda que nosotros podamos tener como contribuyentes e indistintamente también como ciudadanos. Tenemos la plataforma de info y asistencia y chat, donde aquí un grupo, digamos, de funcionarios del ministerio nos van a tratar de darnos asistencia, evacuándonos dudas, sea, digamos, a nivel, digamos, telefónico o a nivel, digamos, del chat o de el correo electrónico. Y también tenemos lo que es la plataforma de Travis, que es donde los contribuyentes pueden realizar la presentación de trámites virtuales para no desplazarse a las administraciones tributarias. Y por último, que es sumamente importante, dentro de la página del Ministerio de Hacienda tenemos lo que son ayudas audiovisuales, donde ustedes pueden consultarlas y recordar ciertos temas que tienen que ver con tributación. De parte de mi persona, muchas gracias.